Hola, 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 hola. Hoy comenzaremos con estructura de mercado. La estructura de mercado para nosotros va a ser muy importante porque va a ser la toma de decisiones a lo más probable. La estructura del mercado me va a decir a mí este, la dirección de un activo en común. ¿Ok? Tenemos que la estructura de mercado corresponde a los distintos movimientos de cotización de un activo, o en este caso del mercado. ¿Por qué es importante? La gran importancia de la estructura del mercado se basa en su capacidad de analizar las distintas características de un mercado en concreto, permitiéndonos a nosotros conocer las posibilidades de éxito que se puede tomar al entrar y participar en un determinado mercado. Ya la estructura del mercado va a ser la base más fuerte que vamos a tener en nuestro plan, dado a que gracias a la estructura del mercado todo se va a basar, ¿ok? Va a ser la dirección, el contexto de día a día va a ser la estructura del mercado. Entonces tenemos que una estructura de mercado se define o alcista, una estructura alcista, una estructura bajista. Tenemos que, si es una estructura alcista, podemos ver estas etiquetas, ¿cierto? Como máximo, máximo, mínimo, mínimo. Entonces, para tener una clara perspectiva, digámoslo de esta manera, que en este mundo del trading no hay progreso si no hay orden. Entonces, vamos a hacer algo. Todos los mínimos que veamos predominantes, solo le colocamos mínimo y los máximos que veamos predominantes solo le colocamos máximo. Los internos estarán en máximo interno, interno azul. Los rompimientos de estructura estarán con un RE. Son etiquetas que utilizamos. Entonces vamos a definir claro una estructura. ¿Qué es una estructura? Vemos que el precio tiene una cotización arriba, cotiza abajo y rompe. Digamos que no sé lo que está pasando en este momento acá. No sé lo que está pasando en este momento. Solamente veo que hay una cotización de mercado que rompió una estructura alcista. Solo veo, tengo el gráfico de esta manera. Entonces yo veo que el precio me rompió este último máximo. Entonces dejándome un mínimo, sería en este caso, ese sería un mínimo predominante, dado a que rompió la primera estructura, ¿ok? Entonces tenemos que el mercado subió y de repente llegó aquí abajo, pero volvió a romper hacia arriba. Entonces ya mi mínimo predominante deja de ser este y comienza a ser este. Todo esto, los mínimos que vamos a dejando atrás ya simplemente son mínimos más que no son relevantes. Ya mi estructura del mercado se basa en lo que el precio haga aquí en esta cotización. Lo que el precio haga en esa cotización a mí me va a interesar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya esto de acá atrás, para mí es pasado. Esto es pasado. A mí me interesa en la estructura del mercado, es lo que el precio hizo en este preciso momento. ¿Qué hizo el precio en este preciso momento? ¿Qué me está diciendo la estructura? La estructura me está diciendo un máximo, un mínimo, un máximo nuevo que rompe el último y un mínimo. ¿Ya? Entonces, cuando rompe de nuevo el último máximo, entonces este ya es mi máximo predominante. Es el mínimo predominante, ¿ok? Este es mi mínimo predominante porque rompió, quebró el máximo que era anteriormente predominante. De esa manera puedo constituir qué es un máximo y un mínimo predominante. Cuando tenemos una figura, ¿cómo constituimos que es una figura interna? Interna, un máximo o un mínimo interno es que si nos fijamos bien, en este momento el precio subió,
bajó, subió, bajó y luego volvió a subir. ¿Ok? Entonces, ya después que él volvió a subir, ¿qué me hizo? Me hizo esto, ¿ya? Que yo puedo determinar que mi máximo predominante es este, ¿ok? Y mi mínimo predominante es este. De esa manera puedo determinar que mi mínimo predominante es este y mi máximo predominante es este. ¿Qué ha pasado a continuación después que el precio hizo un máximo y el mínimo predominante? ¿Qué hizo? El precio se ha quedado haciendo una subestructura. Baja, rompe un mínimo, sube, vuelve a romper otro mínimo, pero ¿en dónde lo está rompiendo? Me está rompiendo eso, es adentro, me está rompiendo esa estructura, esta pequeña estructura me está rompiendo, pero es adentro de mi máximo y de mi mínimo predominante, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue el último impulso que rompió el anterior máximo? El último impulso lo tengo aquí. ¿Ok? Entonces, si aquí estaba mi último máximo, este comienza a ser mi mínimo predominante y este mi máximo predominante. Dado a eso, todo lo que quede adentro de mi máximo y mi mínimo predominante es una estructura interna. Sería un máximo o un mínimo interno en este precio, en esta cotización. Entonces, ¿qué tenemos? Que el precio luego de eso, el bajó y comenzó a romper hacia arriba de nuevo. ¡Pum! Rompe el último máximo predominante. Entonces ya yo puedo definir al romperme alguno hacia arriba o hacia abajo, ya yo puedo definir que este comienza a ser mi mínimo predominante y de este que era anteriormente deja de serlo. Entonces simplemente tengo ahí un mínimo, pero el que más me interesa es la correlación de este. Entonces, si nos damos cuenta, anteriormente el predominante podría ser este, después comenzó a ser este el predominante, después el predominante fue este fue mi máximo predominante, mi mínimo predominante, pero a medida que él va rompiendo máximo y mínimo predominante, yo tengo que buscar el último mínimo que me hizo ese impulso para determinar que este es mi mínimo predominante. Al saber cuál es el máximo y el mínimo predominante, puedo destacar en qué momento lo más probable es que me cambie la tendencia. ¿Ya? Si vemos aquí, el precio, aunque estaba rompiendo mínimos, ¿cierto? Esto es un mínimo. Aunque estaba rompiendo el mínimo, el precio, ¿qué terminó haciendo? Rompiendo hacia arriba. En este ejemplo, digamos que el precio hizo eso. El precio rompió mínimo y comenzó a romper máximo. ¿Por qué? ¿Dado a qué? Dado a que mi mínimo y mi máximo predominante, o sea, mi impulso era este. El impulso era hacia arriba. Este impulsó para romper hacia arriba. Entonces, dejándome un máximo y un mínimo, la cual hizo una subestructura para buscar descuento y comenzar su trayectoria. Si el precio en dado caso a mí hubiese roto el mínimo, ¿ya? Y hacer algo así, roto este mínimo predominante, para mí sería un cambio de estructura. La estructura es la que me dice, el precio es el que me habla. Entonces, al romper, si en dado caso hubiese roto así, para mí es un cambio de estructura, es un cambio de contexto para mí. Ya para mí estaría diciéndome, hey, ojo, que el precio ya no voy hacia arriba, sino voy hacia abajo. ¿Por qué? Porque me está cambiando mi mínimo y mi máximo predominante.
Pero en este ejemplo de estructura alcista tenemos que no rompió el mínimo predominante que era en este momento. ¿Y qué hizo? Comenzó a romper hacia arriba y ¡boom! Terminó rompiendo hacia arriba, dejándome un nuevo mínimo. Eso es de una estructura alcista y esto es interno. Entonces tenemos para la estructura bajista, que el precio es lo mismo que en este momento. El detalle es que en vez de romper hacia arriba, comienza a romper estructura hacia abajo. Entonces el precio venía, rompe estructura aquí. Entonces este era mi máximo predominante, este era mi mínimo. Me hace una subestructura que este es interno y este es interno. ¿Ok? Rompe de nuevo el predominante mínimo, entonces este es mi máximo, este que estaba aquí deja de ser mi máximo predominante y comienza a ser este mi máximo predominante. Este es mi mínimo, este es mi, entonces vuelvo a romper, listo. Tengo otro máximo, este deja de ser mi máximo predominante y comienza a ser este mi máximo predominante. A medida que el precio vaya rompiendo predominante, yo puedo definir hacia dónde va el precio. ¿Ok? Entonces, mientras él me está haciendo eso, yo puedo definir, entonces de repente, este era mi máximo predominante, este era mi mínimo, y me hizo otra vez una subestructura. Rompe estructura interna, y luego, ¿qué hizo? ¡Boom! Hacia abajo, destruyendo de nuevo el que era anteriormente predominante y dejándome un nuevo máximo y un nuevo mínimo predominante. De esta manera podemos constituir cómo es una tendencia alcista, una estructura alcista y una estructura bajista. Siempre lo voy a decir en cada momento. La tendencia es nuestra amiga. De esta manera podemos determinar una tendencia simplemente con un rompimiento estructural que rompa un predominante. Ya yo puedo decir mi tendencia es alcista, aunque el precio, por decirte algo aquí, este era mi mínimo, mi máximo predominante, aunque el precio me esté rompiendo hacia abajo, pero él me está estipulando que me rompió una estructura anteriormente y todo esto lo que está haciendo es llenando un imbalance o simplemente haciendo un descuento. Entonces, la estructura es mi amiga, nos vamos hacia abajo. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de lo que es un cambio de estructura. Listo, tenemos una estructura alcista, tenemos una estructura bajista, pero cuando determinamos que es una, cuando yo puedo determinar que es una estructura de cambio, ya es de esta manera. Tenemos algo así, que sube, baja, dejándome esto como predominante y luego esto interno, ¿cierto? De repente vuelvo a romper estructura hacia arriba, dejándome este como un mínimo predominante y este un máximo predominante. Luego vino el precio y volvió a romper estructura, dejándome otro nuevo mínimo predominante que sería este predominante y este es un máximo predominante. ¿Pero qué hizo el precio? Rompe el predominante que era alcista, rompe alcista, entonces ya yo puedo decidir que mi mercado me hizo un cambio estructural, ¿ok? Dado a que me rompió, lo más probable es que me haya hecho un cambio de estructura. Esto lo va a definir nosotros como rompe estructura predominante y luego hace un cambio de dirección. ¿Ya? Dejándonos nuestros máximos y mínimos de nuevo. ¿Ok? Eso me indica a mí un cambio de estructura. Cuando rompe, quiebra una estructura predominante, un mínimo o un máximo predominante. Si el precio en dado caso, este era mi mínimo predominante y este era mi máximo, en dado caso el precio hubiese hecho esto, baja un poquito, sube y sube, entonces ya me deja este como un nuevo mínimo y este como un máximo. ¿Ok? Pero en este caso es un cambio de estructura. Lo más probable era que era un cambio de estructura porque tenemos esto. ¿Ok? Vamos a definir todo esto estructuralmente en el gráfico. Vemos el gráfico. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos en el gráfico? En el gráfico tenemos que, vamos a comenzar desde aquí abajo.
este comienza a ser mi mínimo. Este es mi mínimo. Comienza a ser mi mínimo predominante. Y este comienza a ser mi máximo predominante. Ahora, se preguntarán, ¿por qué este sería mi máximo? Digo, este. ¿Por qué este sería mi máximo predominante? Cuando yo defino una tendencia, cuando definimos que podemos trazar una línea de tendencia, se dice que las líneas de tendencia como esta que está aquí, podemos definirla mediante dos puntos. O sea, podemos decir que trazarla desde aquí, este punto y este punto, tengo una línea de tendencia. Entonces, yo declaro que una línea de tendencia es cuando yo tenga como mínimo dos velas del mismo color o un rango. Yo puedo determinar que es una tendencia. De esta manera yo puedo determinar que sería un máximo o un mínimo predominante. Si yo tengo dos velas, ¿qué puedo hacer con dos velas? Puedo marcar una directriz. ¿Sí entiende? Entonces, ¿qué está pasando? Que, ¿cómo yo puedo saber que este es mi máximo? Tenemos que, este es un máximo porque tengo dos velas al contrario. La negra es negra. Este sería mi máximo. Entonces, ¿qué hizo el precio? El precio vino y volvió a reventar estructura, rompe estructura. Testeó, hizo el descuento que esperamos y vuelve a romper esta estructura. Cuando tengo una sola vela, en este caso en concreto, tengo una sola vela negra, no puedo definir eso como mi mínimo, ¿ya? Mi mínimo quedaría percatado como este, ¿ya? Porque aquí sí tengo dos velas para marcar una directriz, dos velas del mismo color, ¿ya? Entonces mi mínimo queda percatado como este. Entonces, ¿qué hizo el precio? El precio subió, el precio vino, subió, dándome otro máximo, un mínimo, vuelve a romper estructura. Si se dan de cuenta, vuelve acá a romper estructura. Entonces todo es alcista. La estructura me está diciendo, voy hacia arriba, voy hacia arriba, voy hacia arriba, voy hacia arriba. Cuando yo tengo dos velas, ahí yo puedo señalar que el precio es un mínimo. Entonces otra vez tenemos una sola vela aquí, ¿cierto? Pero tengo dos velas aquí. Entonces, ¿cuál es mi mínimo? Mi mínimo, yo voy a declarar que mi mínimo es donde yo tenga las dos velas o donde yo tenga un rango. En este momento, aquí tengo dos velas como rango que puedo definir como máximo y mínimo. ¿Ok? Este es el máximo arriba y el mínimo por debajo. Entonces, él rompe el último máximo. Este es mi mínimo. El precio viene, hace el descuento y vuelve a romper estructura. Yo vuelvo a posicionar. Entonces, de esta manera puedo determinar cuándo es un mínimo o cuándo es un máximo. Entonces, este sería mi nuevo mínimo. El mercado sube. Entonces, mira, ve que tenemos aquí. Tengo una sola velita. No puedo determinar esta sola vela como que fuera un mínimo. Para mí no. Una sola vela, no tengo nada, no tengo ni máximo ni mínimo. Una sola vela, no tengo ni máximo ni mínimo. Pero aquí, ¿qué tengo? Aquí sí tengo dos velas. Aquí sí tengo dos velas que puedo tomar de referencia. Como cuando se me unen dos velas, ya yo puedo decir, este es mi último máximo.
Sería este mi último máximo. ¿Ya? Entonces, hasta que el precio puede venir aquí y hacer baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, todo esto que me está haciendo en mi mínimo y mi máximo predominante es interno. ¿Ya? Es una subestructura interna. Entonces, mientras el precio, como él me está diciendo, voy hacia arriba, rompiéndome esta última estructura que va hacia arriba, entonces, para mí, la toma de decisión que yo voy a tomar es alcista, ¿ya? Porque me está diciendo la estructura, hey, estoy rompiendo estructura alcista. Aunque él venga haciéndome esto, yo en toda esta posición te voy a buscar compra porque me está diciendo la estructura, vamos hacia arriba. Entonces, ¿qué hizo el precio? Volvió a romper alcista. ¿Ya? Al romper alcista, ya este deja de ser mi máximo y comienza a ser donde tenga dos velas. Este ahora es mi nuevo mínimo. Este deja de ser mi máximo, el que estaba aquí deja de ser mi máximo y ahora aquí tengo dos velas, si se dan de cuenta. ¿Ya? Y este sería mi rompimiento de estructura. Entonces, entonces aquí tengo dos velas, y el precio rompe de nuevo hacia arriba. Listos, rompió de nuevo hacia arriba. Como el precio rompe de nuevo hacia arriba, ya este no es mi mínimo. Este que está aquí comienza a ser mi mínimo. Y este que está aquí comienza a ser mi máximo. ¿Ya? Porque aquí hay dos velas. Tengo una y dos velas. Aquí comienza a ser este. Entonces, ya teniendo dos velas, puedo definirla como un máximo. Y este sería mi rompimiento de estructura. ¿Ya? El que me rompa el último máximo, ese va a ser el rompimiento de estructura. Entonces, rompió el último máximo. Entonces, aquí, ¿por qué no agarraría solo este como el mínimo? Porque tengo una sola vela. Pero aquí sí hay dos velas. Estas sí son dos velas. Entonces, dado a eso, puedo determinar que este es mi mínimo predominante. ¿Qué hizo el precio? El precio vino y ¡pum! Rompió el último mínimo. ¿Qué me está demostrando en esta ocasión? Un cambio de estructura. Cuando me rompe el último mínimo, puedo definir un cambio de estructura. Entonces, ya me cambió la estructura, me ha cambiado la estructura. Si se dan de cuenta, desde aquí abajo está rompiendo alcista, yo voy comprando, comprando, comprando. Pero aquí en este momento me rompió estructura bajista. ¿Qué voy a comenzar a hacer? A vender y vender y vender. Por eso tenemos que percatarnos en qué es lo probable, qué es lo que estamos viendo. ¿Ya? Entonces lo probable me está diciendo por la estructura, hey, rompí el predominante, mayormente nos vamos hacia abajo y si nos vamos hacia abajo, entonces aquí tengo dos velas de nuevo, comienza a ser una blanca y otra blanca. Entonces ya yo puedo decir que este es mi máximo predominante y este es mi mínimo. ¿Qué hizo el precio? Rompe estructura hacia abajo. Listo, nos vamos de nuevo hacia abajo. Ya, nos vamos de nuevo hacia abajo. ¿Qué hizo? Rompe hacia abajo, nos vamos. Pero aquí yo no, aquí yo puedo definir, este es mi mínimo ahora. ¿Qué hizo? Perdón. Rompe estructura, este es mi mínimo, tengo dos velas. ¿Qué hizo? Rompió hacia arriba. Nos vamos hacia arriba. Entonces aquí, ¿qué hizo? Tomar liquidez del último máximo para irse hacia arriba, hacia abajo. Entonces, lo podemos interpretar como una manipulación para romper mínimo. Entonces nos vamos hacia abajo de nuevo, ¿cierto? Entonces yo quiero saber cuál sería el mínimo de este rompimiento. Tengo este rompimiento, este que está aquí. Entonces, ¿cuál sería mi mínimo? El precio me hace una sola vela. Comienza a retroceder, pero es una sola vela. Entonces ya yo aquí no puedo decir, este es mi mínimo.
no puedo determinar como ese mi mínimo por esa misma cosa. Tengo una sola vela. Yo represento cuando es un máximo mínimo cuando tengo más de dos velas. Pero de repente, ¿qué me hice aquí? Una. Listo, tengo un rango. Aquí yo puedo definir que este es mi nuevo mínimo. ¿Ok? Entonces, de esa manera, definiendo este mi nuevo mínimo, yo no puedo decir este es mi nuevo máximo. ¿Por qué? Porque tengo una sola vela. ¿Ya? Cuando tengo o un rango o dos velas así, ¿ya? Ya yo puedo definir qué es. ¿Ok? Entonces, ya viendo eso, yo puedo seguir buscando tomar posiciones a la venta. Entonces, si este es mi máximo, este es mi mínimo, yo voy a buscar tomar posiciones siempre a la venta. ¿Ya? Entonces, al buscar posiciones y saber estructurar muy bien el mercado, ¿ya? Yo puedo definir una dirección, yo puedo definir un parámetro. Entonces, ¿qué hizo el precio de nuevo? Rompe estructura aquí abajo del mínimo. Nos volvemos ahí hacia abajo. Entonces nos volvemos ahí hacia abajo, rompe estructura. Entonces este es mi máximo. Este puedo definirlo como mi mínimo porque tengo una vela blanca, otra vela blanca prácticamente ahí mismo. Entonces tengo un rango. Este es mi mínimo. ¿Ya? Perfecto. Tengo mi mínimo, mi máximo. Ahora, ¿qué vamos a ver en el mercado? Mientras el precio se mantenga aquí, a mí me está diciendo la estructura, hey, nos vamos hacia abajo. ¿Ya? Estructuralmente me está rompiendo predominantes y mientras el precio se mantenga desde aquí, todo esto se mantenga por todo esto, yo voy a buscar más que todo la probabilidad de vender que de comprar. Y entonces el precio que me comenzó a hacer una subestructura. Ya el precio subió, bajó, volvió a subir y volvió a bajar. Entonces me hizo una subestructura. Entonces puedo definir que aquí es un máximo, ya, este es un máximo interno, ya, este sería un máximo interno y este sería un mínimo interno, dado a que está por encima, dado que está adentro de mi zona de predominante. Entonces, hasta que el precio no me rompa una dirección que me rompa, tengo una dirección hasta que el precio no me rompa esta dirección bajista y él puede hacer así, 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 bajar, aquí subir, aquí volver a bajar y después volver a subir, no importa, pero en todo este recuadro para mí voy a ir más a favor de las ventas que de las compras por mi estructura. De esta manera podemos definir una estructura. ¿Ya? Estar claro que yo defino una estructura cuando sé un mínimo o un máximo, cuando o lateraliza, consolida, ¿ya? O cuando son dos velas, ¿ya? Cuando son dos velas, yo puedo definir un mínimo, un máximo. Aquí tengo dos velas, entonces este es mi mínimo y este es mi máximo, ¿ya? Porque entonces este es mi mínimo, ¿ya? Y este es mi máximo. Ya no puedo decir porque me salió una vela negra aquí contraria, este es mi máximo. No, tengo que definir cuando me salgan dos o se permanezca en un rango. ¿Ya? Entonces, este es la manera en cómo podemos estructurar el mercado, la cual es la base sólida de una buena dirección. Entonces, ahí es donde unimos la probabilidad de una buena dirección y el método para conseguir un buen target y beneficio. Sin más nada que decir, muchas gracias por todo. Ha sido un placer. Ya espero cualquier duda, inconveniente o algo que tengan, solo escríbanme. De esa manera puedo escribirle cualquier cosa.
Muchas gracias por todo.